Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Lombricero. Aquí estamos una vez más con un nuevo vídeo sobre cómo fabricar un biol. Ya sabéis, un biol es un abono orgánico líquido fabricado de restos orgánicos, por lo tanto 100% orgánico, rico y nutritivo para nuestras plantas, nuestro huerto, nuestro jardín, compostaje, lombricultura, microorganismos y un largo etcétera. Te voy a contar todos los secretos que están detrás de la preparación de este abono. Así que te recomiendo que te quedes hasta el final y que no te pierdas ningún detalle, porque esto comienza ahora mismo. Bueno, pues me gustaría empezar, en primer lugar, por decirte quién fabrica un biol, el compost, el vermicompost, ¿verdad? Son seres vivos, realmente los artífices, no nosotros. Nosotros sí podemos en un momento dado hacerlo para aplicarlo, pero me refiero a que en la naturaleza ya se están dando estos procesos y conviene entenderlos bien y razonarlos para poder entenderlos y replicarlos en nuestra casa, que es lo que nosotros me parece más interesante, ¿no? Que queremos y que podamos replicar lo que ocurre en nuestro entorno. Como te digo, el biol es fabricado por los microorganismos. Ellos son los únicos responsables y artífices de la fabricación de los bioles. Normalmente el biol se suele fabricar en recipientes estancos de manera anaerobia, ahora veremos por qué y cómo se hace, pero básicamente, como digo, son los microorganismos, bacterias y hongos los que van a fabricar el biol. Por tanto, lo que vamos a hacer es un cultivo de bacterias y de hongos, de microorganismos. Esto es una idea que os tiene que quedar bien clara. Siempre que queramos hacer un biol, deberemos previamente hacer un cultivo de microorganismos. ¿Por qué? Porque son los microorganismos los que absorben los nutrientes que vamos a echar en una segunda fase, en nuestro biol, y van a dejar allí retenidos los nutrientes y a ponerlos a disposición de las plantas. De otro modo, podríamos echar los nutrientes directamente al suelo y ya estaría, no haría falta hacer el biol. Pero la gracia del biol, el secreto verdadero de un biol orgánico bien hecho, es este, que son los microorganismos que están dentro los que van a fabricar nuestro abono líquido, y además es mucho mejor, porque ellos saben cómo poner los nutrientes a disposición de nuestras plantas. Bueno, y en cuanto al material de nuestro recipiente, de nuestro bidón, podemos contar con distintos materiales. El vidrio es uno de los mejores materiales a nivel limpieza, a nivel esterilización, queda perfecto, queda súper limpio, pero claro, tiene el inconveniente de que se puede golpear y romper, y también que es bastante pesado. Si no, pues recurriremos al PVC, que venden distintos grados, distintos niveles de PVC. El que utilizamos nosotros es un PVC de uso alimentario, específicamente diseñado para aguantar muchísimos desequilibrios como acidez, presión, etcétera, etcétera. Y bueno, y por ese sentido, en ese sentido, por eso se usan tanto estos bidones, los típicos bidones azules que soléis ver en los vídeos. Pues bueno, se usan por eso, ¿no? Porque son muy resistentes y están bastante indicados para la fabricación de bioles. No obstante, si vamos a tamaños más pequeños, yo me decantaría mucho mejor siempre por el vidrio, que es un material mucho más mejor a la hora de fabricar un biol que el plástico. Así que bueno, os recomiendo el vidrio, pero si vais a hacer grandes cantidades de 100 litros o de 50 litros para arriba, pues ya tendréis que utilizar seguramente el PVC. Bueno, vamos a ver lo primero el tema del agua y así nos lo quitamos ya. Distintos tipos de agua pueden ser utilizados para fabricar un biol. Podemos utilizar agua de pozo, agua de la red, agua de lluvia, agua de manantial o agua mineral que podamos comprar también. Distintos tipos de agua. Ventajas o inconvenientes de cada tipo de agua. Bueno, el agua de la red viene muy limpia, no tiene ningún microorganismo, ni ningún patógeno, ni nada malo. El único problema es que hay que dejarla desclorar, al menos 24-48 horas destapada y al sol es lo recomendable para que se evapore gran parte del cloro que existe
en el agua. Algunas aguas son tratadas con unos cloros bastante fuertes y persistentes, como son las cloraminas, y estas pues costaría bastante más trabajo y no son recomendadas. En ese caso podemos hacer una filtración por ósmosis de ese tipo de aguas y ya nos valdrían. Otro tipo de agua, como he dicho, es el agua de pozo. El agua de pozo es un agua que puede venir quizá contaminada, es un poco su fallo, pero por lo demás es un agua muy natural, trae disueltos minerales también, bastante interesante porque estos minerales van a alimentar a los microorganismos del biol. Lo mismo le pasa al agua de manantial, pero viene más limpia, más clara, bueno, dependiendo del manantial, ¿no? De qué se trate, pero suelen venir un poquito más claras. Tenemos que hablar también del agua mineral. El agua mineral que se compra en el comercio normalmente es un agua, pues bueno, que la mineralización que tiene es muy débil, de tal manera que aunque se llama agua mineral, tiene muy pocos minerales, pero bueno, alguno trae. Y bueno, pues está bastante limpia, es un agua muy pura, muy filtrada, muy limpia. Bueno, bastante, un poco cercana al agua destilada, ¿no? Pero bueno, con algunos minerales más. Nosotros vamos a utilizar el agua de lluvia, que es el que siempre utilizo yo para fabricar nuestros bioles. Dependiendo de la estación del año y de las veces que haya llovido o no, pues encontraremos el agua más limpia o más turbia. Eso depende del polen también. Nosotros vivimos en un sitio en el que no hay contaminación, no hay industrias ni fábricas en bastantes kilómetros a la redonda, ni tampoco hay tráfico de coches. Por lo tanto, estamos tranquilos en ese sentido y el agua pues sí que arrastra a veces polvo en suspensión y polen. Pero bueno, esto también genera un alimento suplementario en el biol para los microorganismos. Nosotros tenemos varios sistemas de recolección de agua del tejado, y ya os digo, a veces viene un poquito más limpia, otras veces viene con algunas impurezas tipo polvo, polen, que a nosotros no nos importa porque ya os digo que incluso favorece la fabricación del biol. Para mí, desde mi punto de vista, el agua de lluvia, por lo menos en la zona en la que yo me encuentro, es ideal para la fabricación del biol y por eso nosotros la utilizamos con este fin. Voy a citar alrededor de 4 o 5 microorganismos que son básicos para hacer un biol. Y no me estoy refiriendo a microorganismos que tengas que comprar ni nada. Son microorganismos que viven en nuestro entorno. Y vas a entender perfectamente y fácilmente cuáles son porque convives con ellos todos los días. Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, ¿verdad? Estamos rodeados por las bacterias y por los hongos. Están en todas partes. Estos seres, que son microscópicos y que no se ven, son los verdaderos artífices, como digo, de nuestro biol. Voy a empezar hablándote de las bacterias acidolácticas, los lactobacilos, también conocidos, o en inglés acidolactic bacteria, en español lactobacilos o bacterias acidolácticas también. Este tipo de bacterias, que son microscópicas muy pequeñas, muy insignificantes, están en todas partes. Sobre nuestras plantas, sobre la madera, sobre el cemento, sobre nuestra ropa, sobre todas las partes. Ellas vuelan, son muy pequeñas y son movidas por el tiempo, por el viento, por los animales y por múltiples factores ambientales, y están en nuestro entorno de una manera natural. Pero no solamente están ellas, hay otras muchas, bacterias y también hongos. Entonces, ¿podemos llegar a aislarlas? Sí, podemos aislarlas fácilmente, puesto que las bacterias acidolácticas tienen una especial predilección por una fuente de alimento que es la lactosa. La lactosa es un carbohidrato, en este caso es un disacárido, que es de origen animal. La lactosa no se da, a menos que yo sepa,
en los vegetales, solamente se da en la leche de ciertos animales herbívoros, como puede ser la vaca, por ejemplo. En la leche que da la vaca, ahí se encuentran unas grandes proporciones de lactosa. Por ejemplo, nosotros tenemos aquí ahora mismo un bidón, ¿verdad? 5 litros aproximadamente, con leche de ternera, ¿verdad? Que hemos cogido, y esta leche, esta lactosa que está aquí, que está recién cogida, vamos a utilizarla para hacer nuestro biol, ¿verdad? Esta lactosa es, como digo, una fuente de alimento muy importante para las bacterias ácido-lácticas. La lactosa es un disacárido, un carbohidrato doble, que se compone por un lado de glucosa y por otro lado de galactosa. Estos dos monosacáridos se juntan y forman la lactosa. Pues bien, las bacterias ácido-lácticas son especialistas en consumir la lactosa, consumiendo la energía que está en esa lactosa. Ellas la transforman y la transforman en energía para ellas, para crecer y multiplicarse, y a cambio segregan ácidos, ácido láctico y CO2 fundamentalmente, otros compuestos también, pero fundamentalmente CO2 y ácido láctico. Estos son los subproductos que ellas van a generar cuando consumen la lactosa. Las bacterias ácido-lácticas se benefician mucho de un ambiente sin oxígeno y también se benefician de un ambiente cálido, pero no mucho. Es decir, dentro del distinto rango microbiano que podemos utilizar para fabricar un biol, las bacterias ácido-lácticas no requieren temperaturas muy altas, aunque sí templadas, eso sí. Y además, como he dicho, disfrutan y progresan adecuadamente mucho más en ambientes cerrados, anaerobios, en los que no hay oxígeno, con la gran ventaja de que podemos aislarlas cerrando el medio, suspendiendo totalmente el oxígeno. Son ellas las que van a ganar. Por lo tanto, ya sabemos dos cosas para poder aislar bacterias ácido-lácticas: cerrar, digamos, nuestros recipientes herméticamente para que progresen ellas y no otros, y agregar lactosa, así como tener el medio en una temperatura templada, pero sin llegar a ser muy cálida. Bueno, pues como vemos, ya conocemos un poquito más, ¿verdad?, a nuestras amigas las bacterias ácido-lácticas, que están en todas partes y consumen, les encanta la lactosa, que es glucosa y galactosa, que ya os he dicho, de origen siempre animal, y ellas disfrutan y les encanta este medio. Por lo tanto, siempre que queramos llamarlas, va a ser una buena forma utilizar lactosa. Ahora bien, las bacterias ácido-lácticas son capaces de consumir muchísimos más azúcares, no solamente la lactosa. Me estoy refiriendo ahora a distintas cáscaras de fruta, por ejemplo, que podemos tener en nuestro entorno, en un entorno limpio y sano como es el nuestro, que no llevan pesticidas, ¿verdad?, que no llevan sustancias tóxicas que pueden inhibir el crecimiento de nuestros microorganismos benéficos, y por tanto pueden ser, por ejemplo, pues la papaya, el mango, la piña, los frutos rojos, la uva también, en fin, una serie de frutos. Como veis, he citado varios que son frutos ácidos porque ellas también disfrutan mucho de un pH ácido. Es otra de las cosas que también nos sirve para cultivar bacterias ácido-lácticas, la acidez. Ellas soportan niveles de acidez extremos, altísimos. De hecho, cuando fabricamos, por ejemplo, el chucrut, que es repollo o col fermentada, ellas son las partícipes, ellas son las que fermentan nuestro alimento en un medio cerrado, anaerobio. Nosotros podemos dejar escapar el CO2, pero siempre están allí. Expulsan por completo a cualquier microorganismo que pueda haber porque bajan tanto el pH del medio que solamente ellas son capaces de estar allí. Una vez que terminan de fabricar el fermento, en este caso el alimento, el chucrut, se cierra sin abrir y eso puede durar
infinidad de tiempo. ¿Por qué? Porque ningún microorganismo puede entrar allí a consumir los nutrientes. Otra gran ventaja que tienen las bacterias acidolácticas es que son capaces de consumir azúcares muy disponibles, muy sencillos, ¿verdad? Preservando el resto del alimento intacto. Esto es otra gran ventaja que tienen las bacterias acidolácticas. Como veis, los lactobacilos o bacterias acidolácticas son claves para la fabricación de nuestros abonos y nuestros bioles en el campo. Aparte de estos azúcares muy disponibles, como son aquellos que están en nuestras frutas y verduras de nuestra casa, de nuestro huerto, también las bacterias acidolácticas son capaces de procesar otro tipo de carbohidratos más complejos. Me estoy refiriendo ahora, por ejemplo, a los almidones. Los almidones que están presentes en las papas, en la yuca, las remolachas, zanahorias y una serie de tubérculos, ¿verdad? También en ciertos granos, como la cebada, como la quinoa, por ejemplo, también tienen estos almidones que las bacterias acidolácticas también son capaces de procesar y que son capaces también de consumir otro tipo de nutrientes, no solamente estos, pero ya digo, tienen que ser azúcares bastante simples, bastante disponibles para que ellas arranquen, pero arrancan con mucha facilidad. Siempre en un medio anaerobio, así expulsaremos toda la competencia que puedan tener y son muy fáciles realmente de cultivar. De hecho, os voy a enseñar, por ejemplo, un bote de cristal en el que yo las cultivo apretando bien los restos de fruta, en este caso son restos de naranja, de limón y de piña, es una fruta como veis muy ácida, añadiendo unas cuantas gotas de leche y unos cuantos granos de arroz, de quinoa o de cualquier otro grano que tenga que pueda segregar algo de almidón, ¿verdad? Esto se mete en un tarro y se cierra herméticamente para que no se contamine con ningún otro microorganismo. De esta manera vamos a aislar las bacterias acidolácticas y ellas van a fermentar todos los desechos que hayamos introducido en el bote. Esto se deja en casa y se espera un plazo prudencial de unas 24 horas. Una vez pasado este plazo, abrimos, sale CO2 y cerramos, sin quitar la tapa, ¿verdad? Para que no se introduzcan nuevos microorganismos. Concretamente, este bote lleva ya alrededor de 4 o 5 días y todavía hay aquí actividad y está fermentando. Como veis, habéis oído que ha salido el CO2 de una manera muy fuerte, muy potente. Eso significa que ellas están trabajando aquí dentro y consumiendo azúcares y segregando ácido láctico y CO2, que como es un gas, siempre sube hacia arriba y se libera. Bueno, ¿y qué más os puedo contar sobre nuestras bacterias ácido-lácticas? Pues las bacterias ácido-lácticas preservan el alimento. Es decir, no solamente vamos a utilizarlas para fabricar un biol, sino que también se utilizan para la fabricación de muchos fermentos, como os he dicho antes. Por ejemplo, el chucrut es uno de ellos que nosotros consumimos, porque las bacterias ácido-lácticas son muy buenas no solamente para nuestros cultivos y nuestro entorno, ¿verdad? Y nuestras plantas, sino que también son beneficiosas para el ser humano, porque habitan en nuestro interior y nos ayudan muchísimo a digerir los alimentos, sobre todo aquellos ricos en lactosa, que ellas son capaces de ayudarnos a no solamente a degradar, sino también a que nosotros podamos absorber los nutrientes. Sin ellas, nosotros no podríamos absorber muchos nutrientes porque son ellas las encargadas de desdoblar esos alimentos complejos que consumimos muchas veces y que nos ayudan, por tanto, a la digestión y a nuestro metabolismo. Unas verdaderas estrellas que tenéis ya que empezar a cultivar porque son verdaderamente maravillosas y no podemos vivir sin ellas. ¿Qué más alimentos llevan a cabo las bacterias ácido-lácticas? Para que veáis que no solamente se utilizan para hacer bioles, sino que es que también se utilizan para hacer alimentos. Pues este alimento que tengo aquí, que es kéfir, también
lo hacen ellas. También fabrican yogur, quesos, ¿verdad? Ellas con la lactosa, con la leche, digamos que absorben la lactosa y separan la leche en dos fases, una fase más sólida, que es como una especie de nata, a partir de la cual se puede hacer queso, y un suero, ¿verdad? Que se llama el suero de leche. Es un, digamos, un líquido más amarillento ya, que está lleno de ácido láctico y otro tipo de sustancias muy beneficiosas también, con mucho alimento, aminoácidos, por ejemplo, y una serie de alimentos, ¿no? Pues bueno, como digo, ya veis, no solamente se utilizan las bacterias acidolácticas para llevar a cabo nuestros abonos y bioles, sino también para fabricar nuestro propio alimento. Por tanto, unas verdaderas estrellas que tenemos que tener siempre a mano a la hora de fabricar nuestro biol. Introduciremos este tipo de bacterias en nuestro biol que hayamos cultivado en casa una semana antes o unos cuantos días es suficiente, ya digo, con 24 o 48 horas son rapidísimas, ya se activan enseguida con estos truquitos que os he dado y podéis perfectamente acumularlas en botes de cristal. Yo siempre tengo 2 o 3 botes en los que las guardo y como son unas bacterias inofensivas para nosotros, de hecho son benéficas, como digo, pues no hay riesgo de ningún problema ni nada. Si viéramos que al destapar huele mal y no se desprende CO2, es que ha podido haber alguna contaminación y en ese caso, pues lo mejor es desecharlo en el compost, en la pila de compost y empezar de nuevo utilizando pues otro bote limpio o limpiando este porque se haya podido contaminar. Pero ya digo, no es frecuente porque son unas bacterias muy resistentes, muchísimo, y que normalmente acaparan el medio rápido, mucho antes que otras y no les da tiempo a las demás a comer el alimento porque ya están ellas allí enseguida prosperando. Son unas verdaderas campeonas. Bueno, perfecto, pues venga, vamos a empezar ya a ingresar los ingredientes. Aquí tenemos el agua. Nosotros nos viene muy bien utilizar leche y suero de leche. Nosotros estamos muy cerca de bastantes ganaderías por aquí y nos resulta muy fácil conseguir 5 litros de leche o 10 litros fácilmente y entonces lo que hacemos es que vamos a utilizar 5 litros de leche pura de vaca y 5 litros de suero de leche que fabricamos nosotros, ¿vale? El suero de leche es muy bueno porque tiene un tipo de nutrientes bastante disponibles para los microorganismos, así como aminoácidos, y les va a dar mucha fuerza y mucha potencia. Y la leche, ¿verdad? También tiene la lactosa que estuvimos hablando, ideal para nuestras bacterias acidolácticas, y también la crema de la leche tiene pues una proteína también bastante interesante. Total, que es un alimento muy completo para introducir en nuestro bidón. Y ahí los microorganismos van a acabar prácticamente con todos los nutrientes que tiene este fantástico alimento. Además, se trata de un alimento líquido, por lo tanto, ideal para ponerlo a disposición de los microorganismos que, como sabemos, son microscópicos, son muy sensibles y muy pequeñitos y entonces necesitan nutrientes que, bueno, que sean fácilmente disponibles para ellos. Por eso, la leche es un alimento ideal y también el suero de leche que ingresamos en nuestro bidón junto con el agua de lluvia. Muy bien, pues vamos a seguir ahora con nuestro cultivo de bacterias lácticas. Este es el que os enseñé y es el que vamos ahora a introducir en nuestro bidón. Bueno, pues hemos cambiado el plano para coger los últimos rayos de sol que ya nos está dejando la luz del día y quiero seguir avanzando para seguir explicándote cómo fabricar nuestro biol. Hemos visto las bacterias ácido-lácticas y ahora vamos a ver a otro tipo de microorganismos, en este caso pertenecientes al reino fungi, al reino de los hongos, un reino apabullante que el ser humano no conoce del todo, solamente conoce una pequeñísima parte del reino de los hongos
Y te estoy hablando de las levaduras. Las levaduras son unos hongos unicelulares, es decir, dentro del reino de los hongos son unos hongos muy pequeños. Este tipo de levaduras ya las conocéis, concretamente, bueno, hay muchas. Una de las más resistentes y más utilizadas es la levadura del pan, de la cerveza, del vino. Me estoy refiriendo a Saccharomyces. Es una levadura que también, al igual que las bacterias acidolácticas, nos acompaña, están en todas partes, pero son un poquito ya más, digamos, sutiles a la hora de prosperar. Van a requerir otro tipo de, bueno, de ambientes, ¿verdad? Un poquito distintos, por decirlo de esa manera. Parecidos, muy parecidos a los ambientes que vamos a propiciar para las bacterias acidolácticas, pero aquí ya ellas ya no tratan, no absorben la lactosa de una manera tan eficiente, para eso están las bacterias acidolácticas, sino que las levaduras realmente lo que les encanta es el azúcar, ¿verdad? La glucosa. Ellas, si hay un alimento que ellas, digamos, consumen y les encanta, es el azúcar, por ejemplo, o la glucosa. Me estoy refiriendo a las mieles, al polen también, a otro tipo de azúcares, los que derivan de las pectinas, ¿verdad? De las frutas. También, bueno, pues la melaza, por ejemplo, podría ser otra fuente interesante, el azúcar mascabado, la panela, bueno, muchísimas fuentes de azúcar que tenemos. Ellas son las expertas en recoger y alimentarse de este azúcar. Por lo tanto, si queremos cultivar en nuestro biol, hacerlo con levaduras, ya sabemos que tendremos que añadir más cantidad de azúcar. Sin embargo, si queremos que prosperen, por ejemplo, las bacterias acidolácticas, ya limitaremos mucho aportar azúcar y añadiremos frutas ácidas que tienen azúcar, ¿verdad? Tienen también glucosa, pero favorecen más que se establezcan las bacterias acidolácticas, y también añadiremos, como sabéis, lactosa, ¿verdad? Entonces, como veis, dependiendo del tipo de microorganismo que queramos cultivar, iremos añadiendo unos ingredientes u otros en mayor o menor medida. Y si queremos cultivar múltiples microorganismos para conseguir una biodiversidad mayor y una variedad muy grande de microorganismos, pues añadiremos los distintos ingredientes todos juntos para que progresen adecuadamente todos los microorganismos en conjunto, porque concretamente estos microorganismos que te voy a decir cooperan entre sí a la hora de fabricar el biol. Sí que es verdad que si están todos en un biol, pues lógicamente va a haber limitaciones y las poblaciones se van a mantener equilibradas. Si solamente ingresamos el cultivo de bacterias acidolácticas o levaduras, por ejemplo, pues lógicamente prosperarán mucho más en solitario que en conjunto. Bueno, aquí os traigo mi cultivo de levaduras Saccharomyces que he llevado a cabo yo de una manera artesana en casa, sin contar con nada. Más tiene un poquito de salvado de trigo ya inoculado que yo conservo en un bidón, ¿verdad? Yo ya hice un cultivo en sólido a través de salvado de trigo de mis bacterias, de mis levaduras, y ahí las conservo. Cuando las necesito, cojo un puñadito y lo introduzco en este tarro de cristal, ¿verdad? Y aquí ya empieza la fermentación. ¿Qué le puse? Pues le puse también fruta, ¿verdad? Restos de fruta, pero en este caso añadí azúcar mascabado, ¿verdad? Para que ellas se implementaran mucho más rápidamente. ¿Veis todas las burbujas que van desprendiendo, ¿verdad? Nuestras levaduras. Ahí veis. Si movemos un poquito, enseguida vamos a ver burbujas muy finitas. ¿Las veis ahí qué finas son? Signo de que están ellas trabajando. Perfecto, vamos a seguir con nuestros aminoácidos de pescado y también la melaza.
Ahora nuestro cultivo de levaduras. Bueno, fenomenal, os voy a explicar un poquito lo que tengo por aquí. Esto es salvado de trigo, en realidad es bokashi hecho a partir de salvado de trigo. Te voy a dejar por aquí una tarjetita con el vídeo para que puedas verlo y saber cómo se hace, ¿vale? Lo he preparado yo y tiene 1 año y 3 meses, concretamente, ¿vale? Tiene 15 meses de antigüedad. Bokashi con salvado de trigo. Se puede utilizar muchos residuos para hacer el bokashi, pero en este caso solamente utilicé salvado de trigo y bokashi líquido y un poco de azúcar también y ya estaría, ¿vale? En este caso, aquí en este otro bidón, tengo pasto fermentado. También te voy a dejar por aquí una tarjetita para que puedas ver el vídeo de cómo fabricarlo. Y en ambos preparados, pues yo he fabricado mucha cantidad y lo almaceno en bidones, digamos en cubos más pequeños, cerrados, totalmente anaerobios, ¿eh? Y los mantengo en un lugar fresco y seco. Y ya pueden durar, como veis, años. Y prácticamente no se degrada. Está la materia orgánica prácticamente igual que cuando la cogimos. Ha perdido un poco ese verde brillante, pero sigue siendo verde el pasto. Y el salvado, pues como veis, sigue siendo salvado al final. Pierde efectivamente un poquito también de su color brillante y se apagan un poco los colores, lo que significa que los azúcares simples han sido consumidos. Pero está preservado, el olor es agradable, el olor es a fermento, el olor es bueno. Huele como a sidra, a barniz, a pegamento, ese tipo de olores que os he descrito anteriormente. Entonces, pues alcohol también un poquito. Entonces todo este tipo de olores vienen a decirnos que el fermento se ha llevado a cabo correctamente. Yo hago bidones bastante grandes, los hago pues una vez cada 2 años o así, y luego voy almacenando en cubos más pequeños y ya los utilizo para mis biopreparados, para mis bioles y todo lo que tengo que aportar en mi huerto y en mi jardín. ¿Vale? Bueno, entonces yo creo que lo tenéis todo ya aquí visto. Ir a visitar cuando terminemos este vídeo estos 2 vídeos para que aprendáis a, digamos, a fabricar vuestros propios inóculos y así los podéis mantener todo el tiempo que queráis con materiales de vuestro entorno y totalmente gratis. Así que nada, espero que os guste y vamos a seguir con nuestro vídeo del biol. Pasto fermentado y nuestro bokashi de salvado de trigo. Bueno, pues muy bien, como veis, estamos hablando de azúcares, ¿verdad? De alimento para los microorganismos, levaduras, bacterias acidolácticas, lactobacilos. Bueno, en este tipo de escenario nos estamos moviendo, pero ¿qué pasa con el oxígeno, por ejemplo, ¿verdad? ¿Qué diferencia hay entre las bacterias acidolácticas en relación al oxígeno? Pues tenéis que saber que ambos microorganismos son anaerobios facultativos. ¿Qué significa esto? Bueno, pues los microorganismos se clasifican en anaerobios o aerobios. Anaerobios son más tendentes a funcionar sin oxígeno y aerobios son más tendentes a funcionar con oxígeno. Dentro de cada una de estas clasificaciones, que son 2, anaerobios o aerobios, no es blanco y negro. Hay distintas tonalidades de grises, por ejemplo, ¿no? De tal manera que algunos microorganismos anaerobios también funcionan con oxígeno. Son los que llamamos anaerobios facultativos, a diferencia de los anaerobios estrictos que funcionan sin oxígeno y que en presencia de oxígeno mueren o no progresan. Entonces tendríamos anaerobios estrictos, no toleran el oxígeno, anaerobios facultativos, que son los que funcionan perfectamente sin oxígeno, son anaerobios, por eso funcionan sin oxígeno, pero pueden funcionar con oxígeno porque tienen otras rutas metabólicas que favorecen la obtención de energía con oxígeno, en presencia de oxígeno, y luego ya tendríamos los aerobios facultativos, que son aerobios, es decir, necesitan del oxígeno, pero también podrían funcionar en caso de necesitarlo sin oxígeno. Y luego estarían los aerobios estrictos, que
son los que tienen que funcionar sí o sí con oxígeno, como por ejemplo son las bacterias acéticas, por ejemplo, en este caso, ¿no? Como veis, hay una clasificación bastante amplia dependiendo del grado de oxígeno que puedan o no necesitar nuestros microorganismos. Pero ¿cómo afecta esto a las bacterias acidolácticas y las levaduras? Pues bien, las bacterias acidolácticas resisten más sin oxígeno que las levaduras. Las levaduras, siendo ambas anaerobias facultativas, es decir, que son microorganismos anaerobios, es decir, que viven sin oxígeno, las levaduras progresan mejor cuando hay algo de oxígeno. Sin embargo, las bacterias acidolácticas aquí perderían la partida. Sirva este dato para que entendáis también en cuanto a el oxígeno. Por lo tanto, si estamos fabricando un biol con bacterias acidolácticas, tendremos mucho cuidado en cerrar muy bien y muy herméticamente nuestro biol, porque de ello va a depender que ellas y solo ellas, las bacterias acidolácticas, se implanten allí y consigan fabricar el biol y prosperar ellas concretamente. A mí personalmente para fabricar un biol me gustan un poquito más las bacterias ácido-lácticas porque entiendo que segregan ácido láctico, que para el suelo y para las plantas, desde mi punto de vista al menos, es mejor que lo que segregan las levaduras, que es fundamentalmente alcoholes, etanol y CO2 también. Es decir, las levaduras en su proceso de alimentación, las levaduras, Saccharomyces, por ejemplo, en su proceso de digestión y de alimentación, segregan al medio grandes cantidades de alcohol, de etanol, y el etanol, como sabéis, es un subproducto que puede resultar tóxico en el suelo o para las plantas si se aplica en gran medida. Esto hay que entenderlo bien porque, bueno, que las levaduras eleven tanto el grado de alcohol en el medio, pues será síntoma de que hemos agregado muchísima azúcar y han prosperado muchísimo y todo ese azúcar lo han transformado en alcohol, ¿verdad? Pero si ingresamos las cantidades justas y necesarias para que estos microorganismos progresen adecuadamente, pero sin que emitan tanto alcohol, pues perfecto. Es decir, no es malo. De hecho, hemos hecho varios vídeos en los que, por ejemplo, a la hora de hacer nuestros microorganismos de montaña, por ejemplo, pues las levaduras eran uno de esos microorganismos que de manera anaerobia funcionaron muy bien y prosperaron en nuestro bidón. Y cuando abrimos el bidón, notamos ese olor, ¿verdad?, fuerte a alcohol, a etanol. También puede venir después de ese olor, olor a pegamento, a barniz. También es síntoma de que ese etanol se está transformando en acetaldehído y en otra serie de sustancias que siguen el proceso, es decir, no se queda solo en el alcohol, sino que continúa el proceso. Al destapar, lo bueno que tenemos es que el alcohol y el etanol sale de una manera bastante sencilla, ¿no? O sea que, bueno, que es bastante fácil, ¿no? Pero tenéis que ser conscientes de esto, es decir, cuando cultiváis bacterias acidolácticas y hacéis el biol con vuestro cultivo de bacterias acidolácticas, no se va a generar alcohol. Sin embargo, si utilizáis las levaduras, se va a generar alcohol, que no es malo, ya digo, lo vuelvo a repetir, no es malo, siempre y cuando esté en unos niveles relativamente bajos. Así que, bueno, esto también hay que tenerlo en cuenta. Después podríamos hablar de un tercer grupo, que son las bacterias acéticas, ¿no? Las bacterias del ácido acético. Son las que transforman precisamente el etanol y el alcohol en vinagre, ¿verdad? Esto es muy importante porque ellas son capaces de consumir el alcohol y generan, consumiendo alcohol y oxígeno, generan ácido acético, ¿vale? Vinagre y agua, ¿vale? Entonces, ellas, eso sí, son unos microorganismos, unas bacterias en este caso, estrictamente aerobias, son aerobias estrictas, es decir, no funcionan en ambientes
anaerobios, cerrados, ¿vale? O sea que tendríamos ya que, por ejemplo, si hacemos un biol de manera anaerobia utilizando levaduras, Saccharomyces, ¿verdad? Se va a generar alcohol. Después destaparíamos, podríamos inocular con un poquito de nuestra masa madre de vinagre, por ejemplo, o dejarlo destapado, y también están en todas partes estas bacterias, pues empezaría la transformación de ese alcohol en vinagre, ¿verdad? Que es un ácido ya distinto y que es menos dañino desde mi punto de vista para la aplicación en pilas de compost o en el suelo. Bueno, aquí tenéis un vinagre hecho por mí, un vinagre casero, 100% casero. Lo he metido en esta botellita, que como veis no le daña la luz, aunque lo tengo siempre a oscuras, ¿verdad? Porque la luz, cuando almacenamos, daña a los microorganismos, ¿de acuerdo? De vez en cuando movemos un poquito nuestro vinagre, y este vinagre no lo vamos a añadir a nuestro biol porque se trata de microorganismos aerobios y nosotros ahora mismo estamos en una fase anaerobia totalmente, ¿de acuerdo? Que es como se fabrica bien el biol. Así que nada, lo podemos agregar a nuestro compost, por ejemplo, que es lo que voy a hacer yo ahora. De vez en cuando le echo un chorrito y así, si hay un poco de alcohol, pues las bacterias acéticas lo transforman en ácido acético y en agua. Existen otro tipo de microorganismos que podemos clasificar como microaerófilos, como son los actinomicetos, por ejemplo, las actinobacterias, y así podemos ir avanzando. Y como veis, hay una sucesión bacteriana y de microorganismos en nuestro cultivo, en nuestro biol, puede haber una sucesión que se da de una manera natural y normal. O sea, que esto tampoco tenemos nosotros que buscarlo, sino que se va a producir de una manera automática en nuestro biol. Pero es muy importante que entendáis que para fabricar un biol, previamente, estos microorganismos que os acabo de presentar someramente, con unas pinceladas, algunos de ellos, son los encargados, los que van a hacer, los que van a fabricar nuestro biol, consumiendo los nutrientes que vamos a ingresar allí en el agua de nuestro biol y segregando una serie de sustancias y poniendo a disposición de las plantas esos nutrientes que van a quedar allí retenidos. Bueno, ¿y qué más ingredientes? Pues para mí son muy importantes estos dos que os voy a decir. Uno es el biochar, que nosotros mismos fabricamos y activamos con nuestros microorganismos, y otro de ellos es el humus de lombriz, como no podía ser de otra manera, ¿verdad? De biochar aplicaremos alrededor de un 5%, o quizá un poco menos, un 2 o un 3%, y de humus de lombriz sí aplicaremos ya un 5%, incluso podríamos subir la receta hasta un 10% sin ningún tipo de problema, ya que el humus de lombriz es un compuesto, una materia orgánica muy balanceada y muy rica en nutrientes, pero asimilables, equilibrados, balanceados, de tal manera que no va a crear ningún desequilibrio en nuestro bidón. Y además tiene muchísimos microorganismos benéficos. Tenéis que tener en cuenta algo: en el intestino de la lombriz hay por lo menos 10 veces más de microbiología que la que puede haber en un suelo rico, un suelo orgánico, ¿verdad? Fijaros la cantidad de microbiología que puede tener la lombriz en su interior. Estos microorganismos que ella alberga son ideales para introducir en nuestro biol, porque no solamente van a hacer una función a la hora de fabricar el biol, sino en un momento posterior, cuando lo apliquemos al suelo. Al inocular allí este tipo de microbiología, va a crecer muchísimo la biodiversidad, va a ser una explosión de vida en nuestro suelo. Por eso a mí me encanta aplicarlo, el humus de lombriz, directamente en el biol. ¿Sustitutos del humus de lombriz? Pues hombre, se puede utilizar compost, se puede utilizar restos de cocina mismamente, que ya son un poquito más fuertes, se puede utilizar también estiércoles. Aquí también tenemos, como os digo, ganadería, se puede perfectamente conseguir un poco de estiércol, sobre todo el de vacuno va muy bien para los bioles, ya que se fabrican de manera anaerobia, y el estiércol de vacuno es especialmente recomendado para fabricar bioles. Y bueno, pues como veis, cualquier tipo de materia orgánica rica en nutrientes, en nitrógeno, a ser posible, y también en microorganismos, valdría y nos vendría de maravilla para fabricar nuestro biol. Por otro lado,
también si queremos introducir nitrógeno, podríamos aportar raíces de nuestras plantas que tuvieran simbiosis con bacterias fijadoras de nitrógeno, como puedan ser Rhizobium o otro tipo, ¿verdad?, de bacterias que hay fijadoras del nitrógeno atmosférico en el suelo. Esto es muy interesante, conseguir este tipo de tierras o de raíces y aplicarlos al biol, porque estas bacterias fijadoras del nitrógeno van a introducir nitrógeno en nuestro biol de una manera automática, ¿eh? O sea que no tenemos nosotros que introducir el nitrógeno, ya ellas lo van a fijar allí del nitrógeno atmosférico. Por lo tanto, esto es también importante. Lo que ocurre es que aquí ya habría que hacer una variación por el tema de que el bidón va a estar tapado y efectivamente van a fijar una porción de nitrógeno, pero luego al ser estrictamente anaerobio, ahí ya tendrían esa dificultad, ¿no? Pero bueno, os lo comento porque también es interesante que lo sepáis. Como veis, hay multitud de opciones, no hay una receta única de este es el biol, no. Por eso me gusta, yo quería hacer este vídeo para explicar bien la lógica que hay detrás del biol y que razonando todos los puntos podáis entenderlo bien y saber qué ingredientes de vuestro entorno podéis introducir. También se pueden introducir hierbas, hierba verde, pasto verde, que también es rico en nitrógeno, como digo, tiene un montón de levaduras y de bacterias fijadoras y lo tenemos aquí, ya veis, a nuestro alcance rápidamente y está también bastante cargado en nitrógeno. Por lo tanto, opciones hay muchísimas, ¿verdad? Así que nada, vamos a seguir con más ingredientes que podemos ingresar en nuestro biol. Bueno, pues aquí tenemos nuestro siguiente ingrediente, que es el humus de lombriz. Vamos a añadir alrededor de 3 kilos, unos 5 litros, ¿eh? O sea que también un 5%. Un 5% de humus de lombriz que va a aportar bastante microbiología y también nutrientes que están por aquí a disposición de nuestros microorganismos para fabricar el biol. ¿De acuerdo? Pues nada, voy a sacar de aquí lo que necesito y lo voy a poner en un cubito. Bueno, pues aquí está nuestro biochar. Por aquí también te voy a dejar una tarjetita con el vídeo de cómo lo fabricamos. Es un biochar que ya está activado y que vamos a añadir a nuestro biol. Va a estabilizar mucho, va a proporcionar un buen olor y va a ayudar muchísimo a los microorganismos a que se instalen. Entonces vamos a añadir alrededor de un 2%, ¿de acuerdo? 2% sería suficiente. Bien machacado. Hay algunos trozos gruesos, estos los vamos a machacar bien. Con una mascarilla nos ponemos, aunque está previamente humedecido. Y lo vamos a bañar también con un poquito de panela y para que vaya más activado si cabe. ¿De acuerdo? Venga, nuestro biochar. Para echarlo al mismo tiempo, humus de lombriz y biochar. Un poquito de agua para apurar bien el biochar, porque es un biochar muy fino y hay que echarlo todo. Entonces, restos de fruta, restos de verdura, restos de grano, harinas, salvados, todo esto alimenta muchísimo. Por ejemplo, harinas de trigo, harinas de cereales, también se pueden utilizar harina de soja, muy buena, buenísima, nosotros la hemos utilizado varias veces porque está inoculada de unos bacilos también muy interesantes. También podemos utilizar, si vivimos cerca de algún matadero, por ejemplo, harina de sangre, podría ser interesante conseguirla. Si vivimos cerca del mar, harina de pescado, también sería bastante interesante. Harina de huesos, también si vivimos cerca de alguna industria cárnica, como digo, etcétera. Hay muchas industrias en el comercio y también en las distintas industrias que hay y podemos conseguir relativamente fácil y a coste prácticamente cero si nos lo montamos bien. Y bueno, y si cuesta algo, pues bueno, ya tendríamos para muchas veces, ¿no? Una de las harinas mejor valoradas para hacer el biol son las harinas de roca, ¿eh?
que puede ser de roca fosfórica o de roca ígnea, o hay muchísimas clases de roca, pero da igual, ¿no? O sea, lo importante es que las harinas de roca tienen muchísimos minerales, infinidad de ellos, y es un alimento pues casi el más completo. Por lo tanto, muy interesante a la hora de fabricar nuestro biol, la harina de rocas. Si no tuviéramos harina de rocas, podemos sustituirla por ceniza de madera, que bueno, que nos podemos fabricar nosotros mismos también. Eso sí, tiene que estar muy cribada, con una criba muy finita, para que pase solo la ceniza fina y quitar todas las impurezas que pudiera traer, ¿vale? Por lo tanto, ya hemos visto los elementos inorgánicos, vamos a resaltar uno más. A mí me gusta añadir un poco de arcilla. La arcilla de mi zona es rica en sílice. En otras zonas las arcillas pueden ser ricas en hierro, pero en mi caso, pues bueno, es una arcilla más blanquecina y es muy interesante porque va a, digamos, a ejercer allí unas funciones no solamente de nutrición por la gran cantidad de minerales que tiene la arcilla, sino también porque al ser tan pegajosa, ¿verdad?, va a atrapar los nutrientes y va a crear ya complejos agregados que luego van a venir muy bien a agregar al suelo, porque tengamos en cuenta que luego vamos a colar el biol, pero nos va a quedar una parte sólida que se puede utilizar tanto en compostaje como en cobertura en nuestro huerto. Es materia orgánica y por tanto va perfecto. Por lo tanto, sustancias inorgánicas, hemos dicho harinas, hemos dicho ceniza y hemos dicho arcilla. Ya aquí os podéis mover un poco, incluso se me olvidará algún otro posible ingrediente que, por supuesto, si veis que tiene similitud y que tiene minerales, por supuesto se puede añadir. Eso sí, los minerales hay que añadirlos solamente al 1 o al 2% de la proporción del biol. Por ejemplo, yo de ceniza agrego un 1% y también de arcilla un 1%. No agrego más para no cargar aquello de sales, porque además la ceniza es muy alcalina y nos puede volver el pH no muy apto para los microorganismos que van a estar trabajando allí, ¿verdad? Entonces esto hay que tenerlo muy en cuenta. Incluso, llegado el momento, mejor hacer el biol solo con microorganismos y con materia orgánica y reservar la materia inorgánica para echarlo al final y dejarlo, digamos, una semana o 15 días reposar y ya estaría. De tal manera que podríamos hacer esa variación, ¿vale? Por esto que os cuento. Vale, y también utilizaremos arcilla, la tenemos aquí reposando, ¿de acuerdo? Es una arcilla de aquí, de nuestra zona, de nuestro propio suelo, ¿vale? Y está reposando para que caigan primero las arenas, que son más pesadas, y luego se queda la arcilla. Ahora retiraremos el agua y lo que nos queda debajo justamente es la arcilla. De esto solamente vamos a añadir como máximo un 1%, ¿vale? Al igual que la ceniza. La ceniza también añadiremos un 1%, porque son, digamos, sustancias que tienen bastantes nutrientes. Por ejemplo, la arcilla puede tener bastante sílice, en algunos casos también hierro, y las cenizas pues igual, ¿no? Entonces, pues vamos a andar un poquito más finos y añadimos un 1%. 1% de arcilla y 1% de ceniza. Muy bien, pues ya ha decantado nuestra arcilla, hemos quitado el agua sobrante y aquí tenemos nuestra arcilla perfecta para ingresar ya en nuestro biol, ¿vale? Aquí la tenemos y la agregamos. Vale, esta sería la ceniza, agregaremos un 1% y está llena de minerales beneficiosos, ¿de acuerdo? Está muy cribada, como veis, está súper fina, súper fina. Tenéis que perder un poquito de tiempo en cribarla para que sea útil y efectiva en vuestro biol, ¿vale? Ceniza de leña de encina, ¿vale? Una gran fuente de potasio y de otros muchos minerales, ¿de acuerdo? Con nuestra ceniza, ¿de
Tampoco echamos mucha para no volver esto muy alcalino y también para llenarlo de sales, tampoco es nuestra intención, ¿eh? Con mesura siempre, la ceniza. Menuda fiesta hemos montado aquí para los microorganismos. Deben de estar diciendo fiesta, fiesta, porque con todo el alimento que hay aquí, deben de estar ya pues alimentándose y viviendo como locos, ¿eh? Seguro, seguro. Vamos a hacer una buena mezcla. Ahora es el momento de darle a esto un buen meneíto. Vale, cogemos nuestra viga y empezamos a mover suavemente. Esto es muy importante porque debemos de mezclar todos los ingredientes bien. Luego sí, lo dejaremos anaerobio, pero ahora es el momento de introducir un poquito de oxígeno y mover todo muy, muy bien. Para ello lo que vamos a hacer es revolver 1 minuto cada 15 minutos. Es decir, ahora tapamos, dejamos pasar 15 minutos y volvemos a menear 1 minuto. Volvemos a tapar, 15 minutos más, otro minuto de meneíto y así todo el tiempo hasta completar 1 hora, ¿vale? Para asegurarnos de que todo va a quedar bien distribuido, todo el alimento, en el líquido. Eso es muy, muy importante. Si lo que pretendemos es añadir hierro y nuestra arcilla no tenía mucho hierro, era más bien blanquecina, era rica en silicio y otros minerales, pero hierro no, pues podemos perfectamente utilizar este tipo de clavos oxidados o hierros. Yo tengo ahí algunos hierros que son de estos de ferralla, bastante oxidados, pues esto se puede introducir en el biol para que los microorganismos absorban de aquí todo el hierro que está aquí. O también podemos hacer limaduras partiendo de estos clavos oxidados, por ejemplo, podríamos hacer limaduras y añadirlos a nuestro biol para que se hiciera un quelato con el hierro, y el hierro, digamos, como una especie de imán, quedará atrapado en el biol de una manera ya disponible para las plantas, ¿vale? Entonces, pues esto, añadir... Bueno, esto es un simple ejemplo, ¿eh? Os he puesto aquí 2 clavitos, que esto es muy poco, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿veis? Este, por ejemplo, valdría... Se puede introducir en el biol y luego al sacarlo sale totalmente limpio, limpito. Digamos que los microorganismos cogen y absorben todo el hierro, ¿eh? Y se transforma en un quelato de hierro. También muy interesante porque ya sabéis que algunas plantas pues tienen deficiencia de hierro. En algunos suelos, por ejemplo el mío, a mí me pasa, es un suelo en el que no suele estar el hierro muy disponible. El biol sirve para poner a disposición de las plantas el hierro. Vamos a darle otro meneíto. Vamos con otra batida. Llevamos bien el palo hasta el fondo para que no se acumulen abajo los lodos y se distribuyan bien. Al menos durante esta primera hora que vamos a estar batiendo. Ya sabéis, 1 minuto batiendo y 15 minutos reposando. Así durante 1 hora y ya estaría. A dormir.
Bueno, os enseño el mecanismo de candado de agua, candado anaerobio. Vale, he gastado un poquito de tiempo en ponerlo bien hermético, está bien apretado. Yo creo que por ahí no entra oxígeno, casi seguro que no entra oxígeno. Y salir sí que sale el CO2 y demás gases. Como está metido el tubo en el agua, pues no entra oxígeno por el tubo. Por el tubo no va a entrar oxígeno y por la junta tampoco, porque he gastado bastante tiempo en hacerlo lo mejor posible. Así que yo creo que con esto está de maravilla. Ahora debemos dejarlo fermentar durante al menos, recomiendo yo, mínimo 30 días, con un tiempo caluroso, 30 días, con un tiempo, una temperatura moderada, serían 60, y con una temperatura fría, pues 90 días. Yo lo voy a dejar entre 60 y 90 días, porque tampoco tengo prisa, pero si tenéis alguna duda, pues podéis abrir a los 30, observar qué tal huele y cómo se está desarrollando, y si lo veis ya listo, pues fenomenal. De todas maneras lo vamos a dejar fermentar, como os digo, y a la vuelta de unos cuantos días os enseño el resultado. Bueno, ya, y por último le vamos a poner un abrigo por encima. Este abrigo es muy bueno porque es de plumas, plumas. Es un abrigo de plumas que tengo yo por ahí, viejo, y entonces nos va a venir muy bien porque el calor tiende a salir por arriba, es decir, tiende a irse por arriba, sobre todo por la noche. El calor se va a ir por la tapa. Esto le va a ayudar mucho a mantener y preservar el calorcito ahí dentro y va a acelerar el proceso. Perfecto. Bueno, y hasta aquí este interesante vídeo sobre cómo hacer un biol. Espero que te haya resultado útil y muy interesante, y que sobre todo lo pongas en práctica cuanto antes. Ya me dirás en comentarios qué tal te ha ido. Si no te has suscrito a nuestro canal, te animo a que te suscribas, dale a like si te gustó el vídeo y ya nos vemos en el siguiente. Hasta luego.